Hola, ¿cómo están mis hermanos? Le habla su hermano Fernando Jara. En este tiempo yo le estaré acompañando en la predicación de la palabra, el sermón del día domingo, ya que nuestro pastor va a hacer uso de su feriado, ya que ha sido un año muy intenso, también muy, yo digo, cansador por la forma en que nos ha tocado vivir esta pandemia. Llevamos más de un año y por supuesto todos necesitamos de alguna forma tener un tiempo de relajo y poder desconectarnos un poco. Así que agradezco a mis hermanos, la verdad es que los echo mucho de menos, el poder juntarnos, abrazarnos, pero ya vamos a tener esa oportunidad. Así que por ahora nos vamos a ver en la palabra de Dios. La verdad es que lo hago con mucho temor de Dios, ya que he tenido que también tener un tiempo de escuchar la voz de Dios a través de su palabra, la Biblia, y poder ver también los acontecimientos que están pasando en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad. La verdad es que son tiempos difíciles, pero ¿cuándo no hemos tenido tiempos difíciles? Bueno, para poder contextualizar un poco y estar sacando el contenido del sermón de la Biblia, vamos a hablar de un profeta olvidado. Digo olvidado porque se habla muy poco de él o se predica muy poco de él. Me refiero al profeta Habacuc. Habían tiempos muy difíciles que estaba enfrentando el pueblo de Dios. Pero las cosas, como uno diría, son como son. Y uno se pregunta, estos tiempos difíciles, con todo lo que nos toca vivir, las enfermedades, el conflicto social, el problema de la pandemia. Uno se hace la pregunta, así como también se la hizo Habacuc. ¿Dónde se encuentra Dios cuando el mundo, al parecer, no tiene cuenta de Dios? O no se pregunta qué está haciendo Dios. También uno se podría decir, ¿cuándo Dios actúa? ¿O cuándo debiera actuar Dios ante tanta injusticia, ante tantos problemas que tenemos y enfrentamos cada día? Y después también te podemos hacer una pregunta que también se la hizo Habacuc. ¿Por qué él hace lo que él hace? Bueno, Habacuc también luchaba contra esta y otras preguntas en su profecía, que es muy penetrante, tanto para los tiempos en que le tocó vivir, como para los tiempos nuestros, porque yo encuentro que esta profecía es muy contemporánea. Habacuc, cuyo nombre significa abrazar, era un ciudadano respetable, muy prominente en Jerusalén. Él empezó a predicar después de la caída de Nínive en el año 612 a.C., antes de la primera invasión que hizo Babilonia a Judá en agosto del 605 a.C. Este era un tiempo de dolor para Judá, ya que el rey Josías había muerto trágicamente en Megido en una lucha, en una guerra, y su hijo Joacás fue nombrado rey. Pero este fue quitado en el trono por el faraón Necao, y reinó solamente 3 meses, y empezó a reinar su hijo Joacim, el hijo mayor de Josías. Pero este fue un tiempo malo. Fue un tiempo de tiranía y contienda en que la gente justa fue severamente oprimida. Además, la gente pecaba abiertamente y la idolatría se practicaba extensamente. Un panorama general de la profecía de Habacuc, podemos decir que comienza cuando en el capítulo 1 Habacuc hace una queja. Se queja ante Dios por la injusticia que él estaba viendo. Usted lo ve en el capítulo 1 hasta el capítulo 1 completo, son solamente quejas. Pero también escucha la respuesta de Dios. La respuesta que a lo mejor Habacuc no esperaba. Quizá Habacuc estaba esperando que Dios actuara de una manera distinta y que él, por último, pusiera su mano sobre el pueblo de Israel de una forma distinta. Pero la respuesta de Dios fue
que él lo dejó perplejo. Dios iba a traer una nación pagana, cruel, a un ejército poderoso para guerrear contra Judá y vencerlo. Entonces, la respuesta que Dios le dio a Habacuc estaba completamente fuera del contexto de lo que Habacuc esperaba. Posteriormente, en el capítulo 2, también Habacuc tiene que pelear también, y él, bueno, con su razonamiento propio sobre, bueno, si Dios va a hacer esto, bueno, tengo derecho a protestar, tengo derecho a decirle a Dios, no me gusta cómo lo vas a hacer. Pero a partir del capítulo 2, versículo 2, Dios le da una respuesta a Habacuc, que es la que se llama la respuesta que Jehová hace. Posteriormente, en su profecía, que tiene 3 capítulos, Dios le dice a Habacuc, mira, escribe la visión de lo que tú vas a ver. Y bueno, Dios le empieza a señalar una serie de acontecimientos que van a pasar. Y también hay una sección que la llamamos los ayes, el dolor. Cuando uno le pasa algo, siente dolor, dice ay. Bueno, Dios le va a hablar de estos ayes. Posteriormente, en el capítulo 3, después que Habacuc ve y observa la respuesta de Dios y la visión que Dios le da, especialmente la visión de que iba a traer un pueblo pagano a invadir Judá, y que ahí las cosas iban a cambiar, pero severamente para el pueblo israelita. Y después de eso viene un poema, más que una oración, es un poema muy hermoso de Habacuc, que está prácticamente todo el capítulo 3, donde tiene que hablar Dios, pero Dios habla a través también de la oración de Habacuc. Y ahí encontramos contenido muy poderoso espiritualmente de lo que también necesitamos en nuestros días. Y al final, bueno, termina esta profecía de Habacuc con alegría, porque el profeta dice, aunque todo esto pasare, con todo eso dice, yo me alegraré en Jehová. Quizás en estos tiempos que vemos las cosas tan malas, lo que está pasando, es probable que tengamos que también haciendo estas preguntas, pero al final podemos responder como en la Biblia también Pablo lo menciona en su epístola a los Romanos, a Gálatas, el justo por la fe vivirá. Ese versículo está sacado de aquí, de este profeta. ¿Cuáles son los temas históricos y teológicos que se enfrenta en esta profecía? Primero, históricamente revela una situación muy mala para Israel. Esencialmente, la justicia había desaparecido de la tierra. Había violencia, había impiedad, había desenfreno. En medio de todos estos días oscuros, el profeta clamó por una intervención divina. La respuesta de Dios fue que él estaba enviando a los caldeos para juzgar a Judá. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no purificó a su pueblo y restauró su justicia como podía haberlo hecho? ¿Cómo podía Dios usar a los caldeos para juzgar a un pueblo que se consideraba más justo que ellos? Pero también la respuesta que está contenida en la respuesta de Dios a Habacuc es que también Dios iba a juzgar a los caldeos. Un pueblo que consideraba toda su fortaleza, su orgullo, en su militarismo, ya que tenía un ejército muy grande. Y si ustedes ven las características que habla de este poder militar,
es grandioso. Judá no iba a poder contra esto. Entonces, en la mente de Habacuc el asunto clamaba por una respuesta de Dios. Y la defensa de la persona y pacto de Dios con su pueblo. O sea que, ¿por qué Dios iba a actuar de esa manera si Dios había hecho un pacto? Pero no olvidemos que este pacto estaba condicionado. Dios iba a bendecir a este pueblo si este pueblo le honraba, le glorificaba. Pero también Dios iba a traer justicia y juicio si el pueblo abandonaba especialmente sus mandatos, sus leyes. Por lo tanto, el pueblo sabía esto. Al igual que Job, Dios, Habacuc discutió con Dios a través de su experiencia, pero también descubrió Habacuc un entendimiento más profundo de la soberanía de Dios y una fe más firme en él. O sea, finalmente Habacuc se dio cuenta de que Dios no debía ser adorado solamente por las bendiciones que traía al pueblo, sino que debía ser bendecido, adorado por lo que Él es. Porque siempre Dios es. Y hay un texto que me gusta mucho en Habacuc, que a pesar de todo lo mal que se veía, la injusticia, la maldad, los caldeos que venían, pero Habacuc y el pueblo tenían una certeza, que Dios reinaba. Por eso el texto que dice ahí, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Bendito sea Dios. Así que este era uno de los episodios que Habacuc tiene que confrontar, no solamente cómo Dios iba a actuar en el pueblo, cómo Dios iba a obrar, cómo Dios iba a juzgar la injusticia y la maldad, sino que también Dios nos quiere dejar en este libro una enseñanza. Y se ha discutido cuál es la importancia del libro de Habacuc en la Biblia. Se ha dicho, y con razón, que el mensaje de Habacuc se encuentra en la respuesta de Dios. No es tanto las quejas ni en la confrontación teológica que tiene Habacuc con Dios, sino que en la respuesta que Dios le da. Entonces sería más correcto decir que el mensaje de Habacuc se encuentra en un diálogo, a veces agónico, del hombre con Dios. El mensaje surge del camino que recorre el profeta hasta llegar a la verdadera paz, a la paz que proviene de la fe, que está en el capítulo 3, versículos 17 y 19. Habacuc sienta un precedente para la discusión sobre lo incongruente a veces de un Dios justo y soberano, y que a veces, sin embargo, permite la injusticia. La injusticia que se observa en la historia humana. Es difícil para quienes intentan ser fieles a Dios entender cómo se logra la justicia con la participación de los injustos. No olvidemos este principio. Dios a veces puede obrar, y puede obrar en nuestras vidas a través de un injusto. Dios lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Habacuc afirma dentro de sus quejas que a la larga esta injusticia no está desprovista de graves consecuencias. La injusticia que hay en el pueblo. La canción, por ejemplo, de 5 valles que yo mencionaba deja en claro que quienes amontonan riqueza que no les pertenecen, que lo hacen de manera injusta y hasta derramando sangre inocente, que se lucran usando mano de obra barata sin considerar la calidad de vida de los trabajadores, que destruyen el medio, la tierra, la flora, la fauna, en su afán por obtener riqueza. Tarde o temprano serán víctimas también de su apetito desmesurado. ¿No les parece esto algo conocido en los tiempos de hoy? Pues bien, en esencia Habacuc se enfrenta al problema cómo actúa Dios en la historia. Y no propone respuestas claras, pero sí una actitud amplia, paciente, dispuesta a escuchar y esperar lo que Dios va a hacer. Entre los manuscritos descubiertos hace varias
décadas, por ejemplo en las cuevas del Mar Muerto, se halló uno de los libros de Habacuc, con un comentario interpretándolo de manera que podría haber sido lo que esa secta de Qumran tenía. Aunque este manuscrito no aporta ningún dato de importancia a nuestro conocimiento del texto, pero ilustró como fiel el mensaje de Habacuc al contexto de hoy, que es algo muy importante porque de repente nos topamos con este tipo de observaciones de algunos enemigos de la fe. ¿Cómo se presenta Cristo en este libro de Habacuc? Si bien es cierto, Habacuc no se menciona el nombre de Cristo, pero él se regocija en un Salvador, el Dios de mi salvación, como dice el versículo 3, versículo 18. Habacuc también prefigura la venidera salvación en Cristo. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Capítulo 3, versículo 13. El Antiguo Testamento y también el Nuevo señalan con claridad a Cristo como el ungido de Dios. Lo encontramos en los Salmos, especialmente en aquellos libros. Especialmente también, y quiero mencionarlo nuevamente, en estas referencias proféticas que están en la Biblia con respecto al libro de Habacuc. El apóstol Pablo, por ejemplo, cita a Habacuc en dos diferentes ocasiones, en Romanos 1:17 y en Gálatas 3:11, para reiterar la doctrina de la justificación por la fe. La fe que es el don de Dios y disponible a través de Jesucristo. Es al mismo tiempo una fe que salva, según Efesios 8:9. Una fe que sostiene durante toda la vida. Obtenemos la vida eterna por medio de Él y de la fe en Él. Y vivimos la vida cristiana por esa misma fe. A diferencia del orgullo en el principio del verso, su alma no es recta dentro de él y sus deseos no son correctos. Pero nosotros somos hechos justicia por la fe en Cristo. Somos totalmente justificados porque Él ha intercambiado su perfecta justicia por nuestro pecado. Somos salvos porque Dios nos ha perdonado del pecado y nos ha permitido vivir por fe. Bien, para ir un poco concluyendo, voy a leer uno de los últimos versículos del capítulo 3, que creo que son la expresión de victoria más grande que un hombre de fe, un cristiano, un hijo de Dios hoy puede enfrentar todas las circunstancias que están pasando hoy en nuestro mundo, en nuestro Chile, en nuestra ciudad, donde vemos cada día más problemas de injusticia, problemas sociales, la misma pandemia. Pero voy a quedarme con estos versículos finales que el profeta Habacuc señala en su capítulo 3, desde el versículo 17 en adelante. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Gloria a Dios por esta palabra. Para ir cerrando un poco y el contexto de lo que estaba viviendo Habacuc, Habacuc consideró que su nación debería ser perdonada y que Dios, ya que el profeta estaba clamando por su pueblo, que Dios iba a perdonar. Pero Dios no perdona el pecado ni la injusticia, sino que la respuesta que Dios le da a Habacuc es lo que dejó perplejo. Y parecía que los problemas que ellos tenían parecían problemas sin solución.
Y Habacuc buscó esclarecer qué estaba pasando y qué Dios iba a hacer. Pero a diferencia de otros connacionales que estaban viviendo en ese tiempo, en los tiempos de Habacuc, él no abandonó su fe, ni se sumió en la amargura de ver que cada día había más problemas, más injusticia, enfermedades, sino que él intenta por alguna forma que los pecados de Judá fueran perdonados, o que Dios por último hiciera algo. Pero Dios le dice a Habacuc que sí, él está haciendo algo. O sea que la respuesta de Dios ya venía. Él estaba levantando a los babilonios como instrumento de castigo contra Judá. Para Habacuc, parece el remedio es peor que el problema, porque Habacuc sabía de este pueblo, de lo malvado que era este pueblo, especialmente su ejército. El problema es que él, ¿cómo es posible? Se pregunta, ¿cómo es posible que Dios use una nación vil y malvada para juzgar a su propio pueblo? Aunque a Habacuc no se le da respuesta a este dilema, él se somete a la voluntad de Dios y aguarda instrucciones adicionales. Aunque a Habacuc no se le dio una respuesta definitiva con respecto a este dilema, cómo Dios iba a usar a una nación malvada, pagana, para juzgarlo a ellos, pero Habacuc hace algo muy, muy importante. Él se somete a la voluntad de Dios, que a veces nos pareciera extraña, difícil de aceptar, pero es Dios quien está interviniendo en la historia. Entonces, ante esa respuesta, entonces Habacuc se dispone a escuchar las instrucciones adicionales que Dios le va a dar. Capítulo 2, versículo 1. Habacuc seguramente pensaba vivir y vivía por vista, o sea, lo que estaba viendo y lo que estaba aconteciendo. Pero Dios le dio una revelación más alta que la que él tenía, en un extraordinario mensaje, en un concepto que hasta el día de hoy, desde la Reforma para adelante, ha sido muy importante. Mas el justo por la fe vivirá. Y Dios continúa dándole instrucciones, explicándole cómo usará él las circunstancias internacionales. Los caldeos habían invadido Nínive, habían destruido Nínive, y todo esto estaba en la memoria de Habacuc. Él conocía lo que estaba pasando en el mundo. Y ahora, ¿cómo Dios iba entonces a intervenir para tratar la condición pecaminosa de Judá? En una serie de los 5 ay que ya hemos mencionado. Y también afectaron a Babilonia, porque posteriormente, con la misma, digamos, el mismo ejército que derrotó y que invadió Judá y destruyó posteriormente Jerusalén, pero ese mismo ejército, de esa misma forma, iba a ser derrotado de la misma manera. Es como si las armas de los caldeos hubiesen venido después en contra de ellos. Entonces, en estos ayes, no solamente son los ayes de lo que le va a pasar a Judá, sino que también lo que le va a pasar a los babilónicos. Entonces Dios pronuncia esto y esto toma fuerza en el corazón de Habacuc. Porque los que buscan seguridad en defensas físicas no la van a tener, no va a ser suficiente. Los que practican la tiranía y la opresión, tal como mencionaba antes, injusticia social. Junto con toda esta desgracia del pueblo, entonces viene la consoladora promesa de que Dios va a restaurar. Quizá en un tiempo posterior sí, quizá Habacuc no lo vio, y muchos otros profetas no vieron
la restauración de Israel. Pero Dios lo hizo. Porque también estaba predicho en la misma profecía de Habacuc. Porque posteriormente iba a venir la consoladora promesa que cuando Cristo regrese, la tierra se llenará del conocimiento de su gloria. Entonces Dios no es un Dios circunstancial para ciertas circunstancias del momento. No, Dios ora más allá de la historia, más allá de lo que nosotros podemos pensar, y quizás el profeta, no, esto iba a ser mucho más allá. Y hoy día también nosotros, cuando vemos las circunstancias que está viviendo nuestro mundo, lo que hemos estado viviendo, que no ha sido poco, no ha sido menor, pero tenemos la convicción, la esperanza de que Dios todo esto lo va a tratar con nosotros de una forma que nosotros vamos a poder ver su gloria. Y voy a terminar leyendo en la epístola de Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, el versículo 16 y 17. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela para fe y por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que, mi hermano, mucha fortaleza. Son tiempos muy difíciles. Son tiempos en que hemos tenido que adaptar nuestra forma de vida. Nuestro estudiante, su forma de estudiar. Los trabajadores hemos tenido que reinventarnos en muchas cosas para poder cumplir con nuestras labores en medio de esta pandemia. Pero allí está Dios. Dios siempre presente. Dios siempre estará presente en nuestra vida, en nuestra familia. A pesar de todas las circunstancias difíciles que podamos estar viviendo, pero Dios está ahí. Quiero agradecer a mis hermanos por todo este tiempo en que han estado orando por nuestra iglesia Camino de Fe. Han sido los días en que podamos juntarnos, podamos abrazarnos, podamos cantar juntos. Si bien es cierto, vamos a hacer un pequeño esfuerzo a ver si lo podemos lograr, de que podamos reunirnos virtualmente, por lo menos yo creo que hasta mediados de este año, porque pensamos, y así algunos especialistas en salud dicen, que a partir del segundo semestre de este año es probable que ya el tema de la pandemia esté mejor controlado, se hayan vacunado más del 2/3 partes de la población de Chile, y ya venga el retroceso y ya podamos abrir nuestros templos y podamos juntarnos y podamos disfrutar de la compañía, de la coinonía, disfrutar del cariño que nos tenemos y que realmente ansiamos tener. Un abrazo a cada uno de ustedes. Deseamos que Dios les bendiga grandemente a ustedes, a sus hijos, a sus familiares. Vamos a orar. Padre, agradecemos este tiempo de ver en tu palabra, Señor, las circunstancias que le tocó vivir a este profeta, que no son ajenas a nosotros, ajenas a lo que nos está ocurriendo, sino que darle gracias, Señor, porque usted nos ha sostenido, nos ha cuidado, nos ha protegido, no nos ha faltado, tal como proclamaba Habacuc en sus últimos versículos de su capítulo 3. Ruego, Señor, que usted nos bendiga, bendiga a las familias, bendiga a nuestra iglesia Camino de Fe, y que pronto ya estaremos juntos, hermanos, para poder bendecirnos unos a otros. Deseamos que Dios nos bendiga y rogamos que Dios también obre en aquellos nuestros hermanos que pueden estar padeciendo necesidades, tanto físicas como también de salud, como también económicas, para que podamos sostenernos en esta promesa: el justo por la fe vivirá. Gracias, Señor. En tu nombre santo lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta el próximo domingo.